Muchas gracias a los participantes de esta mesa. Un agradecimiento a todos los invitados especiales que el día de hoy tienen la amabilidad de acompañarnos. Un agradecimiento a los medios de comunicación y a todos los asistentes que seguramente, junto con muchos de los habitantes de esta ciudad, estamos intrigados por el tema de la Constitución. Somos Ciudad de México, ya no somos Distrito Federal. ¿Qué es la circunstancia que está rodeando a todo esto? Consideremos que para la existencia de la seguridad jurídica en nuestro país es necesario adaptar a nuestro tiempo las leyes, las reglas y normas que rigen a la sociedad y sobre todo que éstas sean claras y del conocimiento de todos, para acabar así con la incertidumbre que afecta a la integridad personal, a los bienes y a los derechos de los mexicanos y en este momento a los habitantes de la propia Ciudad de México. El tema de esta primera sesión y este trabajo que se hará entre los distinguidos ponentes que nos acompañan el día de hoy y su servidor es el punto de partida que estamos seguros abonará mucho a lo que será el debate que conllevará todo el proceso de creación de la Constitución de la Ciudad de México. Me gustaría encuadrar el tema enunciando una definición de Constitución que permita ser antecedente de la importancia de lo que va a ocurrir en nuestra ciudad y algunos muy breves hechos históricos en la Constitución de nuestro país que nos han traído hasta este momento, a este momento irrepetible y de carácter histórico. Más allá de que yo sé que estoy ante dos expertos en materia constitucional, me voy a permitir poner una definición del concepto de Constitución del doctor Ignacio Burgoa Orihuela, que dice: la Constitución es el ordenamiento fundamental y supremo del Estado que A. establece su forma y la de su gobierno, B. crea y estructura sus órganos primarios, C. proclama los principios políticos y socioeconómicos sobre los que se basan la organización y teleología estatales, y D. y para mí este es uno de los más importantes, regula sustantivamente y controla objetivamente el poder público del Estado en beneficio de los gobernados. Sin lugar a duda, nuestros expertos podrán ahondar más en este tema, y en hechos históricos me gustaría recordar que desde nuestra primera Constitución el Distrito Federal nace de manera muy ambigua porque se da un espacio territorial apenas como de 5 kilómetros a la ciudad a partir del Zócalo. A la redonda eran 5 kilómetros. Hoy somos muchos más metros, y este devenir, sin lugar a dudas, en aquel momento no fue consultado por el pueblo. Más allá del movimiento de independencia, la independencia no llegó plenamente a la ciudad porque quedamos sujetos a un gobernante no electo por sus habitantes. Y así fuimos transcurriendo a lo largo de los años, y por ahí en la Constitución del 57 se nos donan o se nos otorgan muchos derechos. Incluso había ya la posibilidad de votar a los habitantes de la ciudad, pero en la Constitución del 17 vuelve a desaparecer y vuelve el oscurantismo. Y a veces, ¿y por qué me refiero a este tema de votar? Porque a veces en el avance democrático creyéramos que la votación resume toda la acción democrática, y esto no necesariamente es una realidad. Y el día de hoy me gustaría que parte de estos trabajos nos ayudaran a develar algunas de las muchas preguntas que tienen los habitantes de la Ciudad de México. Por ejemplo,
¿Para qué una constitución y cuáles deberían de ser los beneficios de las mismas? ¿Qué tipo de constitución es la que debiéramos adoptar? ¿Será un modelo de constitucional novedoso o solo una mezcla de puntos de la Constitución Federal y de las 31 constituciones estatales? Se habla de una constitución de izquierda, pero ¿es lo más conveniente? El centralismo, el liberalismo, todo esto que antes estuvo en el debate constitucional, ¿todavía será vigente? ¿Qué participación debiera tener la propia sociedad civil en la elaboración del proyecto constitucional? ¿Cómo se logrará sociabilizar el tema de la Constitución de la Ciudad de México para que los ciudadanos conozcan los alcances y beneficios de pasar de ser un distrito federal a una Ciudad de México, más allá de solo cambiar de nombre, por así decirlo? Seguramente uno de los mayores retos de este trabajo constitucional no será solamente el aspecto legal, será el aspecto de la legitimidad. Y para obtener la legitimidad tiene que ver con la aceptación de los ciudadanos de este marco que estarán haciendo, que es la Constitución. Y con eso me gustaría cederle la palabra al doctor Mario Santiago Juárez para que comience su presentación. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos, muchas gracias. Muchas gracias a la invitación y muchas gracias a todos por estar aquí. Pues a mí me gustaría comenzar diciendo algunas cuestiones. Yo creo que evidentemente hablar de una constitución para la Ciudad de México es algo que se debe aplaudir, es algo bastante loable. Sin embargo, para entender, digamos, las oportunidades que tenemos como ciudadanos de la Ciudad de México, creo que es importante también entender algunas cosas que no fueron o no son tan buenas de lo que tenemos como antecedente de esta reforma constitucional. Creo que hay que ser conscientes que partimos de un déficit de legitimidad. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, sabemos que un constituyente, y más tarde voy a hablar de qué es para mí o qué debemos entender por constituyente, pero lo básico es la representación de la ciudadanía, ¿no? De las personas. Entonces ya sabemos, pues un límite a este voto directo, ¿no? Que podría ser, digamos, lo óptimo. Sabemos que pues algunos de los diputados, 6 de los diputados van a ser elegidos por el Ejecutivo Federal, por el presidente. Otros 6 diputados van a ser elegidos por el jefe de gobierno. Sabemos también que va a haber una cuota de diputados del constituyente que vienen de la Cámara de Senadores y otros tantos de la Cámara de Diputados. Entonces tenemos ya un porcentaje de diputados dentro de este constituyente que no es forzosamente la representación del pueblo, no van a ser forzosamente representantes de nosotros, es decir, ya hay una cuota ahí de los poderes federales y también, como ya digo, del jefe de gobierno. Entonces, creo que la forma que tendríamos, y aquí adelanto un poco mi hipótesis, la forma que tendríamos para remontar esta falta o déficit democrático sería entonces buscar que el resto de diputados del constituyente pues sean realmente representantes de la ciudadanía. Y aquí me parece muy importante señalar que esto no parece gratuito. Evidentemente, cuando se pensó en cómo se iba a conformar este constituyente, se está limitando de alguna manera lo que se entiende como pues, es una ciudad, es ahora una entidad federativa que pues bueno, es de oposición. Entonces, y ha sido tradicionalmente de oposición. Si vemos décadas anteriores, pues vamos a darnos cuenta que la Ciudad de México ha sido contraria al partido al partido que está
en el poder a nivel federal. Entonces, esta es una forma de intentar limitar esa corriente más crítica que podría ser la de partidos diferentes que son parte ahora del gobierno de la Ciudad de México. Entonces también hay que tener cuidado, me parece, con los grupos, con otros grupos que puedan, digamos, tener cuotas dentro de este constituyente. Bueno, creo que para nadie es ajeno, especialmente en este recinto y hablando con gente especializada, para nadie es ajeno que hay grupos de poder que probablemente van a intentar meter a constituyentes en este nuevo Congreso, bueno, que son más afines a su ideología, a su pensamiento, a su corriente. Entonces hay que tener, yo pienso, cuidado con esto. ¿Y cómo entonces hacer un contrapeso a este sentido? Pues bueno, buscar que las organizaciones de la sociedad civil, que la ciudadanía que no está dentro de un partido político tenga cabida dentro de un porcentaje de estos diputados. Siempre se ha dicho que, bueno, es importante, es necesario que los miembros del constituyente pues, sean especializados en materia jurídica y constitucional. Bueno, eso por una parte, y eso puede ser, pero también hay que tener cuidado con la corriente que estén, digamos que por más que académico que sea la gente, siempre va a tener, bueno, no necesariamente, pero puede tener pues un sesgo de tipo ideológico, y eso es lo que se podría evitar buscando que organizaciones de la sociedad civil tuvieran peso, no sé si como diputados de este constituyente, pero sí para elegir los perfiles, por ejemplo, y los que van a representar este sector que además en la Ciudad de México es tan importante. Bueno, paso, digamos, muy rápidamente a otro tema. ¿Por qué es importante una constitución? Pienso que en la Ciudad de México, y ya con esto, bueno, refuerzo un poco lo que estaba comentando acerca de que es una ciudad, un pueblo, la Ciudad de México, donde las libertades y los derechos son muy progresistas. Es decir, es una ciudad liberal, contrario a otras entidades federativas. ¿Y esto qué conlleva? Bueno, que aquí, ustedes saben, se han legislado, se han creado leyes bastante liberales, que es oportunidad de un nuevo constituyente para que estas sean plasmadas en una constitución. O sea, no es lo mismo decir que en la Ciudad de México hay un derecho al aborto, porque una ley lo establece, o más bien, recordemos que el Código Penal despenaliza el aborto hasta antes de los 3 meses, que establecer en una constitución que hay un derecho a la libre decisión de una mujer, ¿no?, a cuestiones que tienen que ver con su cuerpo. Entonces vemos que también el matrimonio entre personas del mismo sexo podría ser establecido en la Constitución como un derecho de las personas a contraer matrimonio sin la discriminación que implicaba los contratos o el Código Civil que establecía, bueno, digamos, esta obligación, o más bien este requisito de que fueran personas de diferentes sexos. Por ejemplo, bueno, vamos a ver también que las estructuras, como ya se decía, siguiendo la definición del maestro Burúa, cuáles son los objetivos de una constitución, o cuál es la característica de una constitución. Vamos también a ver que las instituciones, esto es muy importante, que se van a crear a través de esta nueva constitución, pues bueno, tendrían que ser también, desde mi punto de vista, diferentes a las instituciones que en este país, bueno, han sido, bueno, priman nuestros principios. Por ejemplo, buscamos que las instituciones en la Ciudad de México, o que en estas instituciones sean abiertas, participen organizaciones de la sociedad civil, existan consejos ciudadanos, es decir, gobiernos abiertos. Por ejemplo, la ley de servidores públicos es una obligación, ¿no?, o va a ser una obligación del Congreso establecer, ya el Congreso ordinario establecer una ley de servidores públicos para la Ciudad de México. No existe en el país, aunque sí, digamos, teóricamente, bueno, están ahí las leyes, pero realmente no existe un servicio civil de carrera, ¿no? Esto es un operante. Aquí en la Ciudad de México podríamos poner como obligación que digamos que los trabajadores al servicio de la Ciudad de México, pues bueno,
estuvieran dentro de un servicio profesional de carrera, y eso es muy importante. Para cerrar esta pequeña introducción, pienso que ¿qué es el constituyente? Bueno, es momento para establecer los derechos de las personas, de los ciudadanos de la Ciudad de México, y establecer entonces estas instituciones que van a ser la base de la vida democrática de la ciudad. Y es muy importante porque en una constitución, en un congreso constituyente, pues tiene que ser un acuerdo general, un acuerdo con un consenso muy amplio, mayor, digamos, que en los congresos ordinarios. Entonces me parece fundamental que se abra, por ejemplo, a los grupos indígenas. El artículo 2, que también fue reformado, el artículo 2 de la Constitución establece que los pueblos indígenas tienen derecho a la autodeterminación. Sabemos que en la Ciudad de México pues viven, no sé, cientos de miles, hay una cifra por ahí que tal vez no es la más acertada, que habla de 1 millón de personas no tienen representación política. Es oportunidad para que estos grupos que se han encontrado desfavorecidos, que han sido tradicionalmente discriminados, tengan voz en este constituyente y que también se plasmen sus derechos en esta nueva constitución. Muchas gracias. En primera ronda, hacemos el uso de la palabra al doctor Armando Hernández. Muchas gracias, diputado Juan Gabriel Corchado. Agradezco mucho la invitación a participar en este foro de análisis sobre los temas de la reforma constitucional. Agradezco mucho también la oportunidad de compartir opiniones con el doctor Mario Santiago y la presencia de todos y cada uno de ustedes, particularmente de los distinguidos invitados especiales. El tema es, por supuesto, un tema de interés para todos los estudiosos y especialistas en el tema constitucional, pero también para todos los habitantes de la ciudad. Definitivamente estamos muy interesados en saber cuáles son las consecuencias y efectos del nuevo modelo constitucional que se diseña para la capital del país y en qué nos afecta, en qué nos beneficia o cómo modifica nuestro sistema de organización política y social y nuestra forma de vida de manera cotidiana. La primera pregunta que muchos nos hacemos es ¿en qué nos beneficia? ¿Para qué nos sirve la reforma? Yo dividiría mi breve plática en 4 partes. Primero, lo que consiste en el texto de la reforma, cómo quedó o cuál es la situación, donde veo muchos problemas desde el punto de vista de la organización y desde el punto de vista semántico, de cómo se llaman a las cosas. En segundo lugar, el tema de la elección o designación del constituyente. En tercer lugar, la integración, instalación y funcionamiento de este organismo, de la Asamblea Constituyente. Y por último, el contenido de la Constitución de la Ciudad de México. Para mí esos son los 4 aspectos fundamentales sobre los que hay que hablar en este momento. Empezando por la parte de la reforma. Es muy importante que todos entendamos y conozcamos cómo quedó la Constitución, cómo va a quedar. Se supone que ya el día de mañana será promulgada por el Ejecutivo la reforma constitucional, por el Ejecutivo Federal, como corresponde al proceso. Y qué es lo que queda o cuál es la situación actual con la que vamos a quedar. Bueno, decía yo que en gran parte el problema es semántico, el problema es de cómo llamamos a las cosas. A mí me preguntan, ¿ya no somos Distrito Federal? Y yo diría, la respuesta es sí, esta entidad va a seguir siendo un Distrito Federal. ¿Por qué? Porque un Distrito Federal es el asiento de los poderes federales. ¿Se van a ir los poderes federales de aquí? No, aquí van a seguir. ¿Somos un Distrito Federal? Sí, vamos a ser un Distrito Federal. ¿Esta entidad se va a llamar Distrito Federal? No, ya no la vamos a llamar así. Oficialmente la denominación cambia y por lo tanto tenemos que eliminar de la nomenclatura de todos los órganos locales como el Tribunal Electoral del Distrito Federal y todos aquellos que corresponden al funcionamiento de la entidad, hay que llamarlos ahora órganos de la Ciudad de México. El nombre cambia, no la naturaleza jurídica, es muy importante. Somos el Distrito Federal, somos el asiento de los poderes federales mientras estén aquí, mientras no se trasladen a otro lado. Este es el Distrito Federal, pero ya no se llama Distrito Federal o ya no se llamará a partir de la promulgación Distrito Federal oficialmente. El tránsito va a ser lento, o sea, no va a decir el lunes vamos a amanecer ya con órganos que se llaman el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, ni mucho menos, es un tránsito que se da en distintas y sucesivas etapas. Pero bueno, insisto, somos el Distrito Federal y ya no nos llamamos Distrito Federal, son 2 cosas distintas.
me dicen, es que antes no éramos una entidad federativa y ahora ya somos una entidad federativa. Eso tampoco es cierto. Una entidad federativa quiere decir una parte integrante de la federación. Y el artículo 42 de la Constitución siempre dijo que las partes integrantes de la federación eran los estados 31 que conocemos y el Distrito Federal. Es decir, esta es y sigue siendo y siempre ha sido una entidad federativa. Eso no cambia. Ahora, el texto constitucional dice expresamente que la Ciudad de México es una entidad federativa, sí, quita una duda o una confusión. Otra pregunta, somos el estado 32, ¿se convierte la Ciudad de México en un estado? Esta es la más difícil de responder. Solamente los estados tienen constitución. Solo se puede tener constitución si y solo si se es un estado. ¿Qué es lo que dice la reforma constitucional? Que las entidades federativas, hay dos tipos de entidades federativas en este país. 31 de ellas se llaman estados y otra se llama Ciudad de México. Es lo que dice la reforma. Pero, ¿la Ciudad de México es un estado o no lo es? Si tiene constitución, tendría que ser un estado. ¿Cómo puede tener constitución algo que no es un estado? Por eso antes nuestro ordenamiento se llamaba Estatuto de Gobierno. Siguiendo la teoría constitucional tradicional, la Ciudad de México tiene constitución, aunque la Constitución Federal no le llame estado, tendría que ser un estado, aunque no se llame estado. Es un asunto semántico, un asunto de denominación. Si no, ¿cómo puede tener constitución algo que no es un estado? Ahora, si me preguntan a mí, desde el punto de vista teórico, yo diría que en estricto sentido, ninguna de las 32 entidades federativas que componen a la llamada Federación Mexicana son estados, ninguno. Y ninguno debería tener constitución, porque solamente hay un estado mexicano y solamente hay una constitución. En términos del artículo 40 constitucional, las entidades federativas llamadas estados son libres y soberanos y tienen una constitución. En términos de la teoría constitucional, son entidades federativas que carecen de soberanía y tienen más bien un ámbito de autonomía. Por lo tanto, no hay diferencia si le llamamos Estado o le llamamos Ciudad de México, si tiene o no tiene un ordenamiento llamado Constitución o llamado Estatuto de Gobierno, o como se le llame ese ordenamiento, porque todos están sujetos a las disposiciones de la Constitución mexicana. Entonces, somos el Estado 32, pues no nos llamamos Estado, pero somos una entidad federativa con una Constitución que en todo caso camina como pato y nada como pato, pero no se llama pato. La otra denominación, Ciudad de México. ¿Qué es lo contrario a la ciudad? Si le preguntamos a cualquier niño de primaria qué es lo contrario a la ciudad, te va a decir el campo, ¿no? La ciudad es la zona urbana y el campo es la zona rural. La demarcación territorial llamada Ciudad de México comprende, entre otros aspectos, la zona rural de las delegaciones o demarcaciones, perdón, Tláhuac, Xochimilco, Milpalta. Entonces, si está uno ubicado en esa parte geográfica, estamos en la Ciudad de México, realmente estamos en una ciudad, a pesar de que el entorno es rural y a pesar de que las actividades que se realizan ahí son de carácter rural, estamos verdaderamente en una ciudad. Creo que no era correcto llamarle a todo el entorno Ciudad de México, pero así lo dice la Constitución. Si está uno en Tláhuac, en Xochimilco, y vemos producción agropecuaria, ganado y infraestructura de campo, infraestructura rural, estamos en la Ciudad de México. Incluso al salir del territorio, los letreros para ir a Cuernavaca o hacia Toluca dicen, está usted dejando la Ciudad de México. Extendimos el concepto ciudad hacia una parte rural que no es estrictamente, desde el punto de vista urbano, una ciudad. Entonces, mi conclusión hasta este punto es que la Constitución Federal le llama a las cosas por un nombre que no debiera llamarle. Ni estados de la República, ni Ciudad de México, entidades federativas, pues sí me parece que es una decisión acertada. En fin, creo que tenemos varios problemas semánticos. Sin embargo, la reforma constitucional presenta grandes avances en una modificación del entramado jurídico, normativo y político de esta entidad federativa, hoy llamada Ciudad de México. Me quedo con eso nada más. Bueno, otro aspecto importante. Me han dicho mucho, dejan de existir las delegaciones y ahora son alcaldías. Creo que eso también es incorrecto.
dejan de existir las delegaciones, que ya habían dejado de existir, por cierto, desde la reforma anterior, y ahora existen las demarcaciones. Hablar de delegación, no solo ahora, no solo con esta reforma, sino desde la reforma anterior, es impreciso. Las porciones geográficas se llaman demarcaciones territoriales. Lo que deja de existir con esta reforma son las jefaturas delegacionales. Eso sí dejan de existir y se convierten en órganos colegiados de gobierno compuestos por un alcalde y un consejo demarcacional. Eso me parece un gran avance de la composición de la Asamblea Constituyente, por dos razones fundamentales, creo. Una es porque muchos especialistas en este tema están interesados en formar parte del constituyente. He escuchado a muchos que dicen es una oportunidad histórica, quienes formen parte de ese organismo van a pasar a la historia como los primeros constituyentes de la ciudad. Puede ser que sí, pero si volvemos a este problema a una lucha de egos, a ver quién logra acceder a esa oportunidad histórica, nos vamos a olvidar de lo fundamental que es el contenido de la Constitución. Yo creo que lo importante no es quién participe o quién firme la Constitución o quién pase a la historia como constituyente, sino para qué queremos una Constitución de la Ciudad de México. El constituyente diseñado por la reforma constitucional es lo que se conoce como un constituyente ad hoc, es decir, está creado específicamente con un diseño que lo compone de dos partes: 40 constituyentes designados y 60 electos. Puede que nos guste o no nos guste la fórmula, podemos criticar la legitimidad o no. Ya nos decía en su charla el doctor Mario que puede ser muy cuestionada la legitimidad de esta instancia, de este organismo. Sin embargo, se decidió la reforma constitucional por un constituyente ad hoc, del cual además se decidió que la parte de la composición electa de 60 constituyentes será una elección local organizada por un organismo nacional que es el INE, que las impugnaciones no pasarán por el Tribunal Electoral del Distrito Federal, sino por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así está ya diseñado el constituyente. Yo ya no me detendría en eso. No me detendría mucho en la composición del constituyente ni en el proceso de elección de los 60 encargados, aunque sí hay cosas ahí muy interesantes que también me ha tocado escuchar. Es la primera elección plurinominal 100% que habrá en nuestro país. Todas las elecciones son, digamos, compuestas, no mixtas. Se vota una fórmula de mayoría y de representación proporcional. Esta será la primera elección, la primera experiencia donde toda la elección será de representación proporcional. La participación de los independientes en el proceso va a estar un poquito complicada, porque los independientes tendrán que obtener algo así como 73,000 firmas de apoyo. El INE está por sacar el martes próximo la convocatoria y las bases para la elección de los constituyentes, y la participación también de las mujeres. Ha habido la preocupación de que la reforma constitucional no dice expresamente nada sobre la paridad de género, pero ya hay una norma general en el artículo 41 de la Constitución Federal que ordena que los partidos políticos postulen en las diferentes elecciones de acuerdo con el principio de paridad. Entonces yo no veo que esta elección esté exenta de esa obligación constitucional. Creo que tendrán los partidos forzosamente que postular candidatos y candidatas en forma paritaria, como lo ordena ya el artículo 41. La reforma no dice expresamente para la elección de los 60 constituyentes habrá paridad de género, pero ya lo dice otro dispositivo constitucional. Y esto me parece además que es una preocupación legítima que se ha expresado en este proceso. Por otro lado, en este asunto de sello, los independientes se van a inscribir quienes logren este requisito de las firmas, y se va a componer una lista de independientes, pero ahí no se va a votar por lista, sino se va a votar por nombre, lo cual puede generar un poco de confusión, puede generar una desventaja para quienes pretendan fungir como candidatos independientes. No hay cláusulas sobre la sobre y su representación. Se tratará de aproximar lo más posible al principio de proporcionalidad pura. No está previsto un umbral de votación. Un partido que quizá no tenga el 3%, si alcanza el cociente natural, podrá tener representantes en la Asamblea Constituyente. Hubo en la elección pasada 2 partidos políticos que no obtuvieron el porcentaje del 3%, no alcanzaron el umbral constitucional para las elecciones de esta naturaleza, pero en esta elección ahí no se definió un umbral constitucional. Habrá que ver también cómo se interpreta el INE y cómo lo aplica, porque va a seguir los principios de la ley general.
En fin, hay un montón de temas que analizar en la elección del constituyente y en la designación de los que van a ser designados. Además, se pusieron reglas, candados para quienes participen en el proceso para la elección de constituyente, pero no se puso candado alguno para los de designación. Es decir, aquello que está prohibido para ser diputado electo en la Asamblea Constituyente no está prohibido para ser designado. En el caso de las designaciones que hará el Ejecutivo Federal o el Ejecutivo Local, no hay ninguna restricción en los apartados del artículo transitorio que establece los requisitos para ser constituyente. Esto en cuanto, decía yo, a la integración de la Asamblea Constituyente, que es una asamblea ad hoc. En cuanto al funcionamiento, ya se tiene previsto que va a sesionar esta asamblea del 15 de septiembre a enero de 2017, que sesionará en las instalaciones de la antigua casona de Jicotencatl, del Senado de la República, pero no se tiene previsión alguna sobre el presupuesto. Claro, sabemos que los constituyentes no van a cobrar, serán cargos honoríficos, pero necesitarán un aparato legislativo, técnico, de acompañamiento para el desarrollo de las actividades de un congreso, como lo tiene la Asamblea Legislativa y como lo tiene cualquier congreso. No conozco yo que haya una previsión todavía, tanto presupuestal como de diseño, de ese aparato, el número de comisiones que le integrarán, los grupos parlamentarios que formarán el constituyente. Yo no sé todavía los seis designados por el presidente de la República y por el jefe de gobierno, si se integrarán a un grupo parlamentario de la Asamblea Constituyente, cómo lo harán, por partido, sin partido, porque son de una naturaleza distinta a los de elección. Insisto, hay muchísimos temas ahí que tendremos que ir considerando. Yo he notado que la principal preocupación está en este momento, y quizá por la coyuntura, en quiénes van a ser los constituyentes, pero me parece que no es el tema más importante que debiéramos estar discutiendo. El reglamento, una vez instalada la Asamblea Constituyente, tendrá 10 días para expedir su reglamento en el que diseñe todas estas normas. Una propuesta que me parece a mí muy interesante es la posibilidad de someter a referéndum el texto de la Constitución de la Ciudad de México. Y muchos me dicen, no se puede porque la reforma constitucional dice que pasará de inmediato a publicación sin veto. Claro, eso dice la Constitución, pero no prohíbe, no establece nada sobre el referéndum. El referéndum forma parte del proceso legislativo, esta sería la última etapa del proceso legislativo antes de la promulgación. Entonces a mí me parece que perfectamente se acomoda dentro del proceso legislativo, porque además el referéndum es previo a la aprobación, después de la aprobación ya no puede haber referéndum. Entonces acomoda como parte del proceso legislativo antes de cumplir el mandato constitucional de que se envíe directo a promulgación sin posibilidad de veto. Eso es un tema que hay que discutir, porque además si fuera así, el referéndum sí le tocaría organizarlo al Instituto Electoral del Distrito Federal. Si el constituyente de la Ciudad de México lo decide y si su reglamento o los artículos transitorios de la Constitución lo establecen, me parece perfectamente posible que este instrumento pase a referéndum, como además debería ser lógico, porque toda constitución democrática en el mundo moderno normalmente suele someterse a este tipo de procedimientos. Y por último, en cuanto a al contenido de la Constitución de la Ciudad de México, me parece que ha habido discusiones ya en foros académicos. Me tocó cuando tuve la oportunidad de presentar el libro el año pasado llamado El necesario rediseño institucional de la Ciudad de México, que me hizo favor de publicar esta Asamblea Legislativa en la pasada legislatura. Se escuchaban algunas discusiones académicas, en el sentido ya también apuntaba para allá la brillante exposición del doctor Mario Santiago, en el sentido de si la Constitución debe ser una Constitución de principios, debe ser una Constitución minimalista, una Constitución que reproduzca todo el elenco constitucional de derechos humanos, o una Constitución que nos remita a derechos específicos. Hay distintas opiniones dentro de la comunidad académica, dentro de los actores que toman las decisiones políticas, hay distintas opiniones. La mía personal es que no debería perderse el tiempo ni el espacio del texto de la Constitución de la Ciudad de México en reproducir todos los derechos que están en la Constitución y en los tratados, porque esos derechos ya son derechos de los habitantes de la ciudad. Para mí, la Constitución debería enfocarse en el apartado de derechos humanos, que tendrá seguramente lo que llaman algunos la parte semántica de un texto constitucional. Debería enfocarse a los derechos que son propios de las características y naturaleza de la Ciudad de México, en mi opinión, sobre todo con un enfoque de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los
DESCA, tan importantes y tan relevantes en una ciudad como la nuestra, una ciudad de vanguardia, una ciudad progresista, que ha logrado incorporar derechos adicionales a los que ya tienen los habitantes de todo el país. En mi opinión, eso debería ser el catálogo de derechos humanos de la Constitución de la Ciudad de México, y sobre todo la parte llamada orgánica, la redistribución de atribuciones entre los órganos de gobierno de la ciudad, debe, por un lado, tener claro que la división de poderes tradicional ya no es en tres apartados: ejecutivo, legislativo y judicial. Hoy en día hay un cuarto apartado, que son los órganos autónomos, que no están ordenados y sistematizados en el texto del Estatuto de Gobierno. Yo propongo que haya un capítulo de órganos autónomos en la Constitución que venga inmediatamente después de las funciones del ejecutivo, legislativo y judicial. Creo que sería un gran paso para nuestra ciudad dar orden constitucional de los órganos autónomos. En segundo lugar, el tema de las demarcaciones y su nuevo régimen con estos órganos colegiados de gobierno, y por otro lado la distribución de atribuciones, que desde mi punto de vista pudiera seguir modelos que se siguen en Europa, particularmente en España. En el libro que les comentaba propongo dos cosas: utilizar una cláusula que la Constitución española llama principio dispositivo, que es una distribución asimétrica de facultades entre las comunidades autónomas y el gobierno español. En el caso del Distrito Federal tenemos demarcaciones como Miguel Hidalgo, que no tienen las mismas necesidades y características que Iztapalapa, que Iztacalco, en fin. Creo que pudiéramos tener un modelo de distribución asimétrica de competencias, en donde cada delegación o cada demarcación tome las competencias que son necesarias según sus características. Ese sería seguir el modelo español del principio dispositivo, y otro modelo europeo, que es el constitucionalismo multinivel, que tiene también que ver con las nuevas concepciones de constitución que tenemos, y no estas figuras, digamos, los paradigmas cuadrados del viejo siglo de cómo era una constitución anterior. Yo decía, la Constitución de la Ciudad de México para mí debe ser una constitución de principios, una constitución principalista que establezca normas mínimas de organización, convivencia y derechos humanos para los habitantes de la ciudad. Y por último, para concluir mi exposición, otra de las preguntas recurrentes que he escuchado es: ¿en qué nos beneficia, de qué nos sirve a los habitantes de esta entidad la Constitución de la Ciudad de México? Yo considero que tenemos una reforma que nos otorga avances conceptuales. Avanzamos en legitimidad, avanzamos en democracia, avanzamos en control. Tener órganos colegiados de gobierno permite, en las delegaciones, en las demarcaciones, permite que haya mecanismos de control que impidan que las decisiones sean unipersonales y unilaterales, que haya participación ciudadana y consensos en la toma de decisiones que afectan al elemento primero de contacto que tenemos los ciudadanos, que son los gobiernos de las demarcaciones. Tenemos conceptos, avanzamos en conceptos, pero los ciudadanos no notamos que los conceptos nos vayan a beneficiar inmediatamente en nuestro bolsillo, en nuestra forma de vida. Entonces el avance se verá en un segundo plano. Esperamos que haya mejores servicios, que haya mejores controles, que haya más transparencia, que haya legitimidad en los gobiernos, que haya mejores decisiones, que estas sean producto de los consensos, que haya un mejor diseño que evite que el ciudadano vaya a tocar a la puerta de la delegación y le digan aquí no es, ve al gobierno central, que vaya uno al gobierno central y le digan aquí no es, le toca a la federación. Este problema se resuelve precisamente con esta nueva organización de atribuciones. La complejidad que hay para que el ciudadano sepa cuándo una ley es federal y cuándo es local, cuando emite el Congreso de la Unión una ley del Distrito Federal, como la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, que ahora ya tendrá que emitir la Asamblea Legislativa la próxima legislatura, porque esta ya será la última legislatura, séptima y última legislatura de la Asamblea Legislativa, y tendremos en 2018 la primera legislatura de la legislatura de la Ciudad de México. Así se llamará legislatura. No le hicieron poner Congreso, luego les tenemos miedo a los nombres, por eso tenemos tantos problemas semánticos en la Constitución. Se podía llamar gobernador y no jefe de gobierno, se podía llamar Congreso local y no legislatura, y se podían llamar ayuntamientos y no alcaldías, pero quisimos utilizar nombres distintos para diferenciarnos, no le quisimos llamar Estado a la ciudad. Yo creo que habrá beneficios, creo que habrá sin duda beneficios para los habitantes, pero me parece que no los vamos a notar de inmediato, y creo que entonces esta reforma, que es una reforma que genera beneficios conceptuales, generará beneficios a largo plazo, mediano plazo, que la ciudadanía tendrá que notar también en un momento dado el beneficio de la organización y de mejores servicios públicos en la ciudad. Es todo por mi parte, agradezco mucho su paciencia y su atención.
me permito saludar al licenciado Manuel Granados Chirinos, sea usted bienvenido. Me permito saludar también a la maestra Leticia Gutiérrez Corona, coordinadora nacional del Movimiento de Mujeres, a la maestra Lucía García, presidenta del Comité de Elección Estatal del Estado de México. El nacimiento, en el momento de la independencia, nosotros éramos la capital del Estado de México y se le dio un ultimátum de que movieran el poder del Estado y tuvieron un año para cambiarse y irse a otras localidades, pero ese fue nuestro origen, ser la capital del Estado de México, en esa disgregación y de esos 5,5 kilómetros que hablamos que le dio nacimiento a lo que fue el Distrito Federal. Esta Constitución, desde nuestra perspectiva, desde mi perspectiva, debo señalar, debiera promover la participación de los habitantes de la Ciudad de México en la vida democrática, que de por sí ya lo ha hecho. Y al principio de mi intervención mencionaba que a veces creemos que el emitir el voto en la urna es todo lo que tiene que ver con la democracia, pero no es así. La democracia tiene que ver con las instituciones que componen todo el cuerpo de lo que es el Estado, y en este caso en la Ciudad de México, parte de lo que seguramente vendrá, eso sí, muy acotado por el tema que estamos sujetos a la Constitución Federal, es cómo hacer, o la dificultad va a ser, cómo seguir haciendo, cómo promover, cómo avanzar en que esta vida democrática se vea todavía más enriquecida, en donde el sufragio universal, el sufragio libre, el sufragio secreto y directo nos brinden las instituciones que los habitantes de la Ciudad de México queremos. Porque una de las preguntas sería, al día de hoy, ¿tenemos las instituciones que los habitantes de la Ciudad de México queremos y necesitamos? Yo creo que la pregunta mucho tiene que ver con que esta misma Constitución debe recentrar sobre todo a los actores políticos en la visión que deben la visión que los ciudadanos quieren de sus instituciones, de sus políticos, pero sobre todo cómo y si esta Constitución es una oportunidad para que los políticos y las instituciones al servicio del pueblo mejoren. Que yo creo que mucho del debate ciudadano tiene que ver si realmente es una oportunidad de mejora para las instituciones, qué mecanismos, que ya esbozaban algunos de ellos, debiese contener esta Constitución para llegar a las instituciones que los habitantes de la Ciudad de México queremos, demandamos, pero sobre todo, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Yo creo que la pregunta es, ¿esta Constitución va a resolver eso? Le cedería el uso de la palabra al doctor Mario Santiago. Gracias, diputado. Bueno, solamente me gustaría hacer como una nueva defensa de un punto que traté, y es acerca de por qué es importante una Constitución. Estoy de acuerdo en casi todo lo que señalaba el doctor Armando, sin embargo, hay una cuestión que me parece fundamental, y es si es importante una Constitución local. Es decir, es verdad que la Constitución, el marco jurídico básico va a ser y va a seguir siendo la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Quiero hacer énfasis en la importancia que tiene una Constitución a nivel local, y es, ya decía que ha habido diferencias históricas acerca de cómo vemos los que vivimos en esta ciudad ciertas cuestiones, no solamente de derechos, sino cuestiones también políticas. Creo que es importante entender que a nivel local, es decir, las entidades federativas, no ha habido una división de poder real. O sea,
nosotros podemos ver en cualquier constitución de los estados que hay una división de poderes, digamos, en la norma, pero lo que es cierto es que es en la práctica una falacia. Entonces, todos sabemos que los gobernadores de los estados designan, por ejemplo, a los jueces y magistrados de los tribunales superiores. Todos sabemos que son los gobernadores los que eligen al procurador general de justicia del estado. Sabemos también que tienen mucha influencia dentro de los congresos, que en algunos estados han sido permanentemente de mayoría de algún partido político. Entonces, me parece que esto es importante, establecer algún candado dentro de un texto constitucional local para que la división de poderes, digo que si bien es cierto no vivimos una crisis como en otras entidades federativas, en la Ciudad de México sí hay autonomía de alguna forma en el Tribunal Superior de Justicia, este Tribunal Superior de Justicia no es hasta la fecha realmente un poder que esté limitando las decisiones del Ejecutivo local. Y aquí es importante, por ejemplo, para mí establecer que realmente exista una transparente y efectiva pues, un sistema judicial, ¿no?, de carrera, para que sean los jueces por mérito y no por designación los que van a ocupar, digamos, esos puestos. El Consejo de la Judicatura, desde mi punto de vista, no tiene que ser, como ha sido en las entidades federativas y a nivel nacional, un cuerpo también judicial que es parte de la misma familia judicial, ¿no?, y que al final acaba protegiéndose. Los consejos de la judicatura tienen que ser también ciudadanizados, como ya decía yo en mi primera intervención. En la procuración de justicia, es decir, el nuevo procurador, que desde mi punto de vista tendrá que ser un fiscal, como también establece la reforma a nivel nacional, este fiscal tendrá que ser realmente, no solamente digamos en la norma, sino que tendrá que existir candados para que realmente fuera autónomo y no fuera un subordinado del jefe de gobierno. ¿Por qué esto es importante? Vivimos en una situación no solamente a nivel local o a nivel de los estados, sino a nivel nacional, una crisis, eso ya se ha dicho muchas veces, de derechos humanos, de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, desapariciones forzadas, que por ejemplo dice el secretario de Gobernación que es un problema que se le achaca al crimen organizado. Mentira, eso es mentira. Me consta, ¿no?, porque soy abogado defensor de derechos humanos, me consta que en estados como el estado de Veracruz es la policía, es decir, el gobierno del estado, el que hace las desapariciones. Bueno, lo acabamos de ver en los casos tan dramáticos de este mes. Sin embargo, ¿qué sucede? O sea, ¿cuál es la problemática de una falta real de división de poderes? En el estado de Veracruz, por poner un ejemplo, se desaparecen las personas, es un policía municipal o es un policía estatal que desaparece a los jóvenes. ¿Quién creen que va a hacer la investigación? Pues los ministerios públicos locales, que son designados por un procurador que es designado por el Ejecutivo local. Entonces se hace una investigación, digamos, simulada, se hace una investigación simulada que no lleva a ningún lado y que provoca impunidad. ¿Que provoca impunidad? Que se perpetúe la violación de derechos como la desaparición forzada de personas. Es importante entonces que exista una división de poderes, una procuración autónoma, y esto, desde mi punto de vista, es fundamental que se establezca en una nueva constitución. Y se establezca, ya digo, estos candados para que realmente sea una investigación autónoma. Y la independencia de los jueces, no lo digo yo, Naciones Unidas lo ha dicho varias veces, no existe a nivel local ni a nivel federal, pero el problema es más, digamos, a nivel local, una clara división de poderes y una independencia judicial. Esta independencia judicial va a permitir, es teoría política básica, controles al poder. Estos controles, pues bueno, van a ser más difícil que este tipo de violaciones a derechos humanos se realicen.
Otro tema muy importante, y por eso es interesante también aprovechar la oportunidad de una nueva constitución, y son no solamente los derechos, que ya hablaba yo en la primera parte de la exposición, sino también las garantías. ¿Cuál es la principal garantía que tenemos como mexicanos? La garantía es el juicio de amparo, es decir, es una herramienta que nos va a permitir que se respeten los derechos humanos. Yo sé que hablar mal del amparo parece que en este país es como hablar mal de la iglesia, pero realmente el amparo ha dejado de ser un instrumento adecuado para la protección de derechos. Bueno, pongo un ejemplo muy claro, que es, por ejemplo, la privación de la libertad. Sabemos que si uno interpone un amparo con una privación ilegal de la libertad, se cambia la situación jurídica, ya no tienes ningún problema. Si estás arraigado, por ejemplo, el amparo para efectos, simplemente no te voy a levantar el arraigo, vas a seguir allí, ¿no? Entonces, no hay realmente una herramienta para protegernos de esta violación a la libertad personal. En la Ciudad de México podría haber un juicio de amparo, o un juicio como le llamen, que proteja a las personas en su fuero local. Y esto tampoco es una cuestión que nos estamos inventando, porque en Veracruz, por ejemplo, se creó una sala dentro del Tribunal Superior de Justicia del Estado que garantiza a través de herramientas, digamos, jurídicas, que se protegen los derechos del Estado de Veracruz. Entonces no es una cuestión que yo estoy inventando ahora, sino que podría existir válidamente. Esto es jurídicamente posible. Existen ya ciertas investigaciones sobre el tema donde se permite, por ejemplo, una herramienta que a nivel local proteja estos derechos. Derechos que además, si lo relacionamos con lo que ya se ha comentado, pues van a ser específicos de los ciudadanos de la Ciudad de México. Vamos a tener no solamente derechos especiales, más progresistas, más liberales, más adecuados con nuestra forma de pensar, sino que además vamos a establecer estas garantías que, si todo sale bien, ¿no?, en un círculo virtuoso, pues bueno, van a mejorar la vida de las personas y van a limitar las violaciones a derechos humanos en la Ciudad de México. Entonces, claro, estamos siempre bajo el marco de la Constitución política de Estados Unidos mexicanos, y por lo tanto tenemos que crear una Constitución, lo dice el artículo 122, que sea republicana, representativa, democrática y laica. Es decir, ese es el marco general que obviamente del que no podemos salir. Pero claro que los derechos humanos pueden ser aquí mejores. Por ejemplo, el artículo 16 de la Constitución actual establece, ya decía yo, la figura del arraigo. La figura del arraigo está señalada por varios órganos internacionales de derechos humanos como una violación a la libertad personal, a la presunción de inocencia. Nosotros, por ejemplo, podríamos establecer en esta Constitución que nadie podría ser, digamos, privado de la libertad si no existe, bueno, eso es lo que dice el artículo 16, pero sin establecer, digamos, una excepción como la figura del arraigo. Y ya decía yo, otras libertades, otros derechos de las personas, y es muy importante, sí, también lo que decía el doctor Armando acerca de los derechos sociales. Hasta ahora, recordemos un poco, hagamos historia y vamos a recordar que en la Ciudad de México iniciaron ciertos programas sociales que luego fueron limitados a nivel nacional, pero siguen siendo programas sociales. ¿Esto qué significa? Son sí, derechos sociales, pero que no se establecen como tales. Es decir, cualquier día llega un partido diferente, sobre todo con una ideología de derecha, desaparecen los programas sociales o con una justificación de tipo económico. ¿Sabes qué? No hay dinero, vamos a desaparecer estos programas. Una Constitución a nivel local debería establecer como derechos fundamentales los derechos sociales. No los derechos sociales que establece a nivel constitucional la Constitución Política de los Estados Mexicanos, porque establece simplemente los derechos ahí muy, digamos, enunciados, que en su momento fueron muy progresistas en el 17, que evidentemente también fueron modificados en diferentes épocas, que luego se establecieron en el artículo 4 constitucional, pero tienen, ¿no?, un lenguaje que parece que son estos programáticos. Lo que significa programático es que, bueno,
los puedo hacer obligatorios en la medida en la que tengo dinero para poder, digamos, establecer los recursos necesarios para que, por ejemplo, el derecho a la salud sea una realidad a nivel local. Esto podría ser remediado en una constitución que establezca los derechos sociales y la obligación del Estado de progresividad. Es decir, si ya establecí un hospital público, si ya establecí un seguro universal en la Ciudad de México, donde todos, no solamente porque como a nivel nacional, si tengo cierta edad, si ciertas enfermedades las cubren, seguro popular, ciertas cosas no, la salud es universal, es para toda obligación. Para eso te pagamos, para eso estás allí, para eso te elegimos, y la Constitución lo debe garantizar, ¿no? Son derechos sociales que son universales y que además están recogidos a nivel internacional, específicamente en el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Ya es verdad que, como dice el doctor Armando, ya están allí, claro, pero hay gente que se le olvida que esto debe funcionar de esa manera, así que no es, digamos, no sobra, pero sí ayuda mucho que se establezcan como obligatorios estos derechos sociales a nivel local. ¿Y esto a qué tiende? A que no tenemos que tener una constitución o unas leyes que obedecen a cierta teoría o a cierta corriente de ciertos grupos políticos. La constitución va a establecer los mínimos, y los mínimos son los que ya se establecen a nivel internacional. Si aquí llega un partido político al gobierno, que ahora parece muy distante, pero que si llegan los partidos políticos de derecha, lo primero que hacen es recortar cuestiones sociales. Pues bueno, no, ahí está en la Constitución local y ahora, a ver, refórmala para terminar con esto, ¿no? Entonces es mucho más difícil si establecemos estas normas constitucionales a nivel local y de esta forma los garantizamos. Entonces, bueno, solamente me gustaría reforzar la idea de que si queremos seguir por esa tendencia progresista que hasta ahora ha tenido la Ciudad de México, pues tendríamos que pensar en incluir a ciertos grupos que han sido excluidos incluso en la Ciudad de México, por más liberal que sea, de los procesos políticos. Ya decía yo, grupos indígenas, pueblos indígenas migrantes que han llegado a la Ciudad de México, que nadie se acuerda de ellos, porque tal vez no son rentables políticamente, pero es muy importante que participen, que tengan voz y que se reconozcan sus derechos. Por ejemplo, sí, tan fácil, yo no me puedo creer, en un país donde se hablan 64 o 65 lenguas indígenas, que la única lengua oficial sea el español. Yo no lo consigo. En países como Bolivia, Perú, ya no digamos la India, pues en cada región son, Guatemala, las lenguas indígenas son oficiales. Nosotros, si queremos proteger, digamos, la visión de los pueblos originarios, tendríamos que establecer estos derechos en una constitución. ¿Y por qué no? O sea, ahorita nos parece muy descabellado pensar, por ejemplo, que el náhuatl, por ejemplo, fuera una lengua oficial de México, pero esto ayudaría a la protección de los derechos de las personas indígenas dentro de la ciudad. Accesibilidad es otro tema, ¿no? que se ha avanzado mucho en los últimos años, pero que siguen hay algunos temas, por ejemplo, personas con discapacidad, nuestros códigos civiles, incluso el Código Civil del Distrito Federal, sigue siendo, digamos, violatorio según el artículo 12 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. La interdicción, ¿no?, es violatoria de los derechos de las personas con discapacidad. El artículo 12 habla de la capacidad jurídica que tienen todas las personas, incluyendo aquellas que tienen una capacidad de tipo intelectual. Ahí habría todavía que hacer un trabajo para que estas personas, como el resto, tuvieran más derechos. Entonces, bueno, hasta ahí está réplica. Muchas gracias. La palabra al doctor Armando Méndez. Muchas gracias, diputado Corchado. Primero me referiría a algo que mencionaba en su intervención el diputado Corchado, la importancia de la participación de todos nosotros en el tema. Más allá de lo que hagan los constituyentes y más allá de quienes están preocupados por estar en la asamblea como constituyentes,
qué podemos hacer, qué debemos hacer todos nosotros. Una de las primeras cosas, creo yo, es opinar, como estamos haciendo ahorita, cosa que además agradezco mucho la oportunidad. Pero también esta participación es parte fundamental del ejercicio democrático. Hablaba yo del referéndum, me parece que es obligado en términos por lo menos conceptuales en un modelo de Estado social y democrático de derecho como el que pretende ser nuestro país y como el que se pretende replicar en las entidades federativas, entre ellas en esta ciudad. Es obligado que tengamos estos instrumentos, que tengamos esta participación, este interés. Las perspectivas de votación para elegir a los constituyentes que yo he escuchado no son muy optimistas. La verdad es que no sé cómo vaya a estar la participación. Espero que la ciudadanía vaya, que vote, que sepa para qué vota, que le beneficia. Ojalá esto se dé muy importante. Pero uno de los aspectos que yo he pensado y que también hice la propuesta en aquel libro del que les platicaba hace rato, tiene que ver con los elementos de identidad que tenemos como habitantes de esta ciudad. Yo estoy convencido de que deberíamos actuar en el espacio público, tanto físico como en el espacio de toma de decisiones, como actuamos al interior de nuestra casa. Nadie se pone a rayar la mesa o las paredes de su casa, nadie se desinteresa por los asuntos que le afectan directamente en la familia, pero sí lo hacemos de la puerta para afuera. No nos importa, no nos interesa, nos da igual lo que pase, lo que se decida, el diseño que tenga la ciudad. No nos interesamos por la apropiación del espacio colectivo como algo propio. Y esto me parece que requiere elementos de identidad que nos den esa habilidad. Siempre se ha considerado esta ciudad como una ciudad cosmopolita, una ciudad de paso, donde es una tierra de oportunidades, viene gente de las distintas entidades federativas, cosa que es cierto y además me parece que es parte de su riqueza. Pero también creo que debemos construir elementos de identidad, entre otros un gentilicio. Hoy en día está de moda la discusión del gentilicio. Es un tema que yo también, insisto, ya había apuntado en aquel texto que les comento. Creo que es importante generar estos elementos de identidad, cómo nos vamos a llamar o cómo nos vamos a identificar como habitantes de esta ciudad. Un himno, una bandera, que sí hay una bandera, pero difundir, me parece que estos elementos que nos permitan construir a raíz de identidad, pertenencia a la entidad en la que vivimos, en la que pertenecemos. Somos la única entidad que no tiene una capital. Todas las entidades del país llamadas estados tienen capital propia, la Ciudad de México no la tiene, no está previsto. No sé si el constituyente lo vaya a prever. Estos son, entre otros, elementos sociales de identidad que me parece que podrían estar contenidos en el texto de la Constitución de la Ciudad de México. ¿Cuál debe ser entonces este modelo de constitución? Yo les decía hace rato, hay en los actores políticos y en los académicos dos posturas: una constitución de principios, una constitución mínima, o una constitución que contenga todos los derechos de la propia Constitución Federal y de los tratados. Más o menos era la postura que anunciaba el doctor Mario. Y no nos vamos a poner de acuerdo y tampoco nos vamos a poner de acuerdo nosotros, pero habrá los dos modelos. Habrá quien diga todos los derechos van a la Constitución de la Ciudad de México, y habrá quien diga no, solo aquellos. Podríamos tener un artículo que diga en la Ciudad de México estarán vigentes todos los derechos de la Constitución Federal y los tratados, y con eso nos ahorramos el trabajo de pasar, como bien dice el doctor Mario, y luego se nos olvida que existen o ni siquiera conocemos que existen esos derechos. Es un asunto de diseño constitucional, es un asunto interesante. ¿Cómo vamos a trabajar esa constitución? ¿Cómo se va a elaborar? Por quienes la vayan, primero el jefe de gobierno que presentará la iniciativa y luego quienes la vayan a discutir y aprobar. Pero creo que no es un asunto solo de ellos. Yo creo que es un asunto de todos y cada uno de los que vivimos en esta ciudad, estar pendientes, estar interesados, proponer, opinar, saber, conocer e informarnos sobre los avances que tenga las decisiones que se van a tomar, porque las decisiones que se toman nos van a beneficiar o afectar a todos. Insisto, creo que tenemos que tener claro, yo creo que se tiene que fomentar el discurso de comunicación de los actores políticos hacia la ciudadanía en un lenguaje claro y entendible de qué queremos y para qué nos sirve esta reforma y esta nueva Constitución de la Ciudad de México. Transformar avances conceptuales en realidades concretas no es sencillo, pero me parece que hay que hacer ese esfuerzo muy importante. Y luego se me olvidó una quinta etapa. Después de la aprobación de la Constitución de la Ciudad de México, había algo fundamental que se me olvidó mencionar, que es lo que sigue. Una vez aprobada la Constitución de la Ciudad de México, ¿qué sigue?
sigue un proceso de armonización de todas las leyes de la Ciudad de México. No solo las 138 que le toca expedir a la Asamblea Legislativa, las 138 leyes vigentes, sino también aquellas leyes que había expedido el Congreso de la Unión en el ámbito local y que ahora se tienen que reexpedir o refrendar en el ámbito local. Ya se puso el ejemplo, nos ponía el doctor Marc un ejemplo muy concreto, la ley de responsabilidades de los servidores públicos del Distrito Federal. Actualmente no existe, no la puede expedir la Asamblea, no tiene facultades para ello, y se aplica la antigua Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que además ya no está vigente en el ámbito federal, sino solo se aplica para el DF, para la Ciudad de México. Tendrá esta Asamblea, esta séptima y última legislatura, o la legislatura que se elige en 2018, tendrá que expedir una ley local en esta materia. Entonces, yo creo que había que entrar ya en el proceso de ordenación, sistematización y armonización de las leyes, que esta última legislatura tendrá esa tarea tan importante, tan fundamental, en corto tiempo. Quiero poner ejemplos. La legislación electoral, que es un tema que es competencia de las instituciones. Si la Constitución de la Ciudad de México está aprobada en enero de 2017 y en octubre de 2017 empieza el proceso electoral 2018, en el que se habrá de elegir jefe de gobierno, diputados a la legislatura local, a la primera legislatura, y los miembros de las alcaldías, tanto del alcalde como los consejos demarcacionales, tiene que haber una norma electoral que rija esos procesos electorales. Pero, de acuerdo con el artículo 105, fracción 2 constitucional, no se pueden hacer reformas a la legislación electoral 90 días antes del proceso, lo cual implicaría que más o menos el 30 de junio de 2017 tendría que estar expedida la legislación electoral para elegir las alcaldías. Lo cual significa que tendríamos los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio apretadamente, y si la Constitución está ya promulgada el 30 de enero, 5 meses para una armonización electoral de gran tamaño, complicada. Ya se tuvo la experiencia en la pasada legislatura, me tocó participar en el cuerpo técnico de asesores que hizo la armonización con la reforma electoral federal en un término similar, muy breve, y que dejó pues complicado el proceso. Habrá que regular, ya sea emitir una ley orgánica demarcacional o reformar la ley orgánica de la función pública para dar las atribuciones de los consejos delegacionales que se van a elegir, porque si no, no podrán entrar en 2018 si no tienen sus atribuciones en una ley. Y bueno, entre otras cosas, las 138 leyes locales, para empezar, todas aquellas que hacen referencia al Distrito Federal ahora tendrán que hacer referencia a la Ciudad de México. Aprovechando el viaje, yo creo que la pasada legislatura había aprobado un ejercicio de sistematización de leyes que implica compilar o codificar algunas de ellas que están dispersas. Yo creo que sería un buen momento para hacer un ejercicio de esta naturaleza, aprovechando que estoy en la casa de los legisladores en esta Asamblea Legislativa. Creo que sería interesante, una vez que se haga este proceso de armonización, pues también quizá disminuir esas 138 leyes en un conjunto ordenado de códigos que facilite al ciudadano conocer, comprender y respetar el contenido de las normas, porque 138 leyes son muchas. Yo creo que los abogados conocen todo el conjunto de leyes de la ciudad. Por lo tal, creo que después de aprobada la Constitución de la Ciudad de México, el paso siguiente tan relevante y tan importante es este de la armonización y sistematización de las leyes locales, que será una gran tarea que tendrá esta séptima legislatura. Hay quienes piensan que durante el funcionamiento de la Asamblea Constituyente esta Asamblea Legislativa no tendrá atribuciones, y yo creo que no es así. Creo que ha sido también alguna idea confusa del papel que tiene esta legislatura, esta séptima legislatura, que es muy importante en todo este proceso de tramado de transición, de un paso al otro. Creo que será esta también una Asamblea Legislativa histórica, no solo por ser la última, sino por tendrá toda esa tarea. Quizá le alcance tiempo, quizá no, quizá deje muchos pendientes para la siguiente primera legislatura local. No lo sabemos, pero estoy seguro por el perfil de esta Asamblea y de los diputados que la integran, que harán todo su esfuerzo por lograr que esta sea una posibilidad real para facilitar el funcionamiento de las instituciones, de las leyes y su cumplimiento en la Ciudad de México, cosa que será sin duda algo fundamental. Muchas gracias. Gracias. Para concluir, le voy a pedir a cada uno
de nuestros invitados, que en 3 minutos nos pudiese plantear con qué se quedarían de esencia final y sobre todo, digamos, y una petición que yo sé que a veces es muy complicada, el poder ser hacer en síntesis algo que es muy complicado. Pero, ¿qué es lo mínimo en 3 minutos que el ciudadano tiene que saber de lo que va a ser su Constitución? Que no es cosa fácil lo que les estoy pidiendo, porque cómo englobar los valores que tiene que tener nuestra Constitución de la ciudad, que es libertad, justicia, democracia, legalidad, tolerancia, cómo esta Constitución va a poner al centro, como todas las constituciones debieran hacerlo, a la persona, a su dignidad, a su vida, como eje que mueva todo esto, ¿no? Les rogaría que en esos 3 minutos intentaran dar ese mensaje que el ciudadano mínimamente tuviese que conocer de lo que será su Constitución. Bueno, tal vez menos de 3 minutos porque ya sería redundar, pero lo importante para mí es que la Ciudad de México, sus habitantes deberían de entender la trascendencia que tiene una nueva Constitución, y tal vez eso sería labor de las autoridades, hacer conciencia de la importancia que tiene para que la gente también participe, establecer canales para que la ciudadanía, bueno, establezca propuestas, mande propuestas, también se involucre en la discusión. Una vez que se entienda esto, que la participación es muy importante, también yo creo que esto va a dar pie a que ya durante el trabajo del constituyente pues se siga la misma dinámica de participación, de rendición de cuentas, de un Congreso Constituyente abierto también a las opiniones de las personas. Sabemos que, bueno, tradicionalmente se ha entendido que los congresos, pues bueno, son para los legisladores. Sin embargo, ya ahora hay mecanismos, no solamente, digamos, de carácter teórico democrático, sino que también redes sociales, tecnología que nos permite que las personas puedan participar directamente. Y esto entonces se va a plasmar también en una Constitución que va a estar más legitimada, que ya decía yo, con este déficit con el que comienza, pues bueno, va a estar más legitimada, y van a ser las personas también, que no solamente partícipes, sino al final creadores de esa Constitución. Y creo que esto va a servir para plasmar estas ideas democráticas dentro del texto, y además utilizar, pues bueno, las ideas de una democracia más moderna para crear figuras como, ya se decía, el referéndum, el plebiscito, un tipo de participación más general para las personas, y yo creo que esto nos va a servir, digamos, que para que estas cuestiones se pasen. Los valores constitucionales, los principios constitucionales, pues bueno, van a estar ahí, y es una oportunidad para que las personas se involucren, y sobre todo, bueno, que se entienda que esto no es una norma, digamos, de carácter ordinario, sino que las constituciones, cuando se crean, que esto es la oportunidad que tenemos, teóricamente se piensa que es uno de esos raros momentos en donde las personas se ponen de acuerdo sobre ciertas cuestiones muy generales. Y creo que esto es muy importante porque sí hay que tomar en cuenta y valorar que estamos en una Ciudad de México donde la sociedad ha ido cambiando, ¿no? Ya decía, se ha liberalizado, liberado, ¿no? Digamos que ha creado cierta conciencia sobre la importancia de los derechos, por ejemplo, y se ha criticado mucho. Yo lo escuchaba algunos analistas que han dicho, bueno, a la gente le importa que tengamos derechos, una nueva Constitución, si ya están ahí las leyes, bueno, pero esta es una norma diferente, es una norma constitucional que va a establecer el marco general para que bueno, el resto de las leyes, que ya se decían 130 y tantas y las demás, que apeguen a estos principios generales. Y eso es lo importante, establecer esos principios generales en la Constitución, bueno,
y también algunas cuestiones, yo digo sí, tienen que estar más a detalle, porque si no, pues, hay gente que luego se distrae, no reconoce que son normas de carácter internacional que ya están reconocidas a nivel incluso nacional, ¿no? A través del artículo primero a nivel constitucional, pero se tendría que establecer una norma muy parecida a nivel local. Muchas gracias, doctor Mario. Doctor Armando Hernández, conclusión, por favor. Muchas gracias, diputado Corchado. Mi primera conclusión de este evento es que me llevo una serie de reflexiones muy enriquecedoras por lo que he escuchado en las participaciones del doctor Mario y la de usted, diputado. Me parece que son elementos muy importantes esto de qué es lo que debe elevarse al rango de constitución local. Me quedo con la propuesta que hacía el doctor Mario de un habeas corpus local, no lo llamó así, claro, pero un mecanismo de protección de ciertos libertades individuales a nivel local, cosas que son perfectamente viables y posibles. Creo que estos espacios son precisamente para el análisis y discusión de estas relevantes propuestas, de estos importantes temas. Creo que es digno de reconocerse la labor del diputado Corchado, por supuesto, en abrir estos espacios, estos micrófonos, para que podamos discutir, platicar, reflexionar, cualquier cosa que podamos hacer respecto a estos temas me parece que es fundamental. Y en cuanto a lo que me parece importante comunicar a la ciudadanía de la Ciudad de México es en relación a precisamente estos elementos. No se trata de un cambio de nombre, no podemos reducir el análisis de la reforma política, es decir, ya no somos Distrito Federal, somos Ciudad de México. De acuerdo con la reforma de derechos humanos, había que me explicaba muy fácilmente, ya no hay garantías individuales, ahora son derechos humanos. Y el doctor Mario, que es especialista en temas de derechos humanos, podrá quizá coincidir conmigo, ¿no? Reducir la reforma a eso, o sea, explicar la reforma así es desconocer totalmente el contenido, el gran calado, la gran envergadura que tuvo esa reforma constitucional. Esta es otra reforma de ese tamaño. Es una gran reforma, son grandes cosas que se van a ocurrir a partir de la reforma. Y yo esperaría que no nos quedemos con la discusión de ya no somos Ciudad de México, ya no somos titulares, somos Ciudad de México, ahora cómo nos vamos a llamar, ya no somos defeños, ya no somos citadinos o capitalinos, en fin, que no se quede ahí. Esos son temas que hay que revisar, por supuesto, sin duda, son lo primero que hay que analizar, pero no es lo único. Y en cuanto a la comunicación de la reforma, me parece que debería haber una estrategia de los actores, órganos, instituciones, para hacerles saber a la ciudadanía que esta reforma va a consistir en un nuevo modelo de organización institucional de nuestra entidad federal. Este nuevo modelo de organización, si bien respeta las normas de la Constitución Federal, nos deja autonomía para decidir qué queremos y cómo nos podemos organizar, para recibir propuestas de cómo tener mejores autoridades. Yo creo que eso es la parte fundamental. Hay quizá en términos generales una falta de credibilidad y de legitimidad en la autoridad. Quizá los diseños institucionales y las formas de organización no han sido las más adecuadas, pero tenemos una gran oportunidad para reposicionar el papel de la autoridad. Los servidores públicos no son otra cosa que ciudadanos en ejercicio de funciones públicas. A veces parece que son dos cosas distintas o dos clases distintas, el ciudadano y la autoridad. Creo que hay que redimensionar como ciudadanos, como habitantes de la capital, el papel de los servidores públicos en lugar de una descalificación a priori y muchas veces no bien informada. Una calificación, una nueva relación, construir un nuevo término de relación entre la autoridad y el gobernado. Y para mí eso es una constitución, una nueva forma de organización, nuevas decisiones, un nuevo pacto. ¿Qué queremos y cómo podemos tener mejores autoridades? Por lo tanto también mejores servicios públicos, más control sobre el servicio público, porque como ciudadanos es muy fácil quejarnos de la autoridad, pero no los traemos de otro país ni de otro planeta. Las autoridades son parte de nuestra sociedad, reproducen los valores y antivalores de la sociedad en la que nos desenvolvemos. Para mí esa es una constitución, la Constitución de la Ciudad de México es la oportunidad de establecer un nuevo pacto, un nuevo término de relación con nuestros servidores públicos, establecer un nuevo mandato, porque es una constitución, es el mandato que la ciudadanía le da a las autoridades. Y yo creo que esta es la parte que debe tener clara la ciudadanía para que entonces tenga un verdadero interés en participar y no se desestime este proceso como, ya hay otra elección, a ver ahora de qué se trata. Y bueno, ahí me avisan cuando ya esté la Constitución a ver qué dice. Tenemos que ser parte del proceso, ya lo decía el diputado Corchado, lo reiteraba también el doctor Mario, creo que todos debemos ser parte del proceso.
Es todo por mi parte, muchas gracias. Nuestros participantes, tanto al doctor Mario Santiago Juárez, al doctor Hernández Cruz. Creo que ha sido bastante enriquecedor y sobre todo se lleva uno varias cosas en las anotaciones, el tema de los referéndums, que hablando de hacer más que legal, hacer legítima la Constitución, es un planteamiento bastante serio. El tema de la vida de los órganos autónomos de la ciudad, que se debe reflejar en la Constitución, las formas de participación directa de la propia ciudadanía y cómo garantizar todos esos derechos sociales, y ya están dados de facto o si valdría la pena mencionarlos. Ya vimos que hay dos posturas y que seguramente serán muchas más al respecto, y otras formas de cómo poder atar una Constitución que, sobre todo, insisto, ponga al centro al ciudadano y a sus necesidades de una vida digna. Parte de lo que también escuchamos aquí tiene que ver con lo que tenemos planteados de temas en las siguientes mesas que se estarán llevando a cabo, y los invitamos a que asistan, a que comuniquen a la gente, que todos los jueves a las 10 de la mañana en este salón, y creo que vamos a tener que buscar uno un poquito más grande porque afuera ya tenemos el pasillo lleno, pero por ejemplo la semana siguiente, el 4 de febrero, tendremos la segunda de estas mesas, que tendrá por tema algo que ya se mencionó aquí, que son las alcaldías y la división territorial hacia las nuevas alcaldías de la Ciudad de México, que ahora ya me voy con el tema si es alcaldía o demarcación, parte de lo que sacaremos en claro seguramente en esa siguiente mesa, cómo va a ser este cuerpo que ahora estará al frente en cada una de estas demarcaciones o alcaldías, insisto, ya me llevé una buena duda, y que seguramente podré responder y sacar algo claro el siguiente jueves. También les notifico, el 11 de febrero, adelantándoles un poco, tendremos la tercera de estas mesas, que tiene que ver con algo que también ya se tocó aquí, que tiene que ver con transparencia, rendición de cuentas para fortalecer a las instituciones de esta ciudad, y por qué no, también hablar del tema de la revocación de mandato. También parte de estas mesas, el 18 de febrero, también tendremos una mesa que se llama Derechos Fundamentales en la Ciudad de México, que tiene que ver con lo que mencionaba el doctor Mario. También tendremos el día 10 de marzo el perfil del constituyente, quién debiese estar en ese Congreso Constituyente, en esa Asamblea, que mucho tiene que ver con las posturas de los partidos políticos, pero sobre todo, volvemos a insistir, con la perspectiva que los ciudadanos esperan ver representada en ese Congreso. Ya en un tema más que de mesa, con un tema de foro, un tema un poco más profundo todavía, dada la naturaleza que me toca presidir la Comisión de Asuntos Laborales de esta Asamblea, el día 25 de febrero estaremos llevando a cabo el foro laboral y la reforma constitucional de la Ciudad de México. No olvidemos que la mayoría de los habitantes de esta ciudad somos trabajadores, y derivado de ello, pues queremos ver qué va a decir esta nueva Constitución sobre esto que es, sin lugar a dudas, algo que es irrenunciable de tocar. Y también por origen, el día 3 de marzo estaremos llevando otro foro que tiene que ver con el tema educativo y la reforma constitucional de la Ciudad de México. Bien decían, las leyes son progresivas, se garantizan, pero a veces no está por demás
que quede suscrito, y en este caso consideramos como partido, como militante del Partido Nueva Alianza, que el tema educativo es algo que no puede dejar de señalarse en esta nueva Constitución, y sobre todo que quede plasmado los principios filosóficos del artículo 3 constitucional que le garanticen a la Ciudad de México la educación que requiere para sus jóvenes, para sus niños y, por qué no, también para sus adultos. Les agradezco su presencia y sobre todo esperamos que haya sido enriquecedor y que se lleven algunas cosas para el debate en casa y sobre todo para el debate público, que es lo que piden los ciudadanos.